hemos visto ya los temas de ingeniería de datos, hemos visto temas como las funciones, hemos visto temas de un poco cuáles son los skills, tanto técnicos como funcionales. Hemos visto también eh, algunos casos que se pueden dar en el día a día del ingeniero de datos, ¿no? Entonces, hoy ya vamos a tocar un tema bastante importante y básicamente introductorio a lo que es el término tan conocido y tan empleado también por los ingenieros de datos que es Big Data, ¿no? Los fundamentos de Big Data. Básicamente, cuando hablamos de Big Data, lo primero que se nos viene a la mente es mucha información, eh, múltiples tipos de procesamiento. Cuando hablamos, un ingeniero de datos habla de Big Data, automáticamente a la mente se viene el término de streaming, el término de millones de datos procesándose, el término, y algunos ingenieros he escuchado y he sentido cierta preocupación también cuando hablamos de términos de Big Data, porque a veces no estamos muy bien preparados para poder enfrentar un caso como de Big Data, para procesar y estar en la capacidad nosotros de poder enfrentar el procesamiento de tanta información, ¿no? Entonces, es justamente por ello que llevamos este curso de fundamentos, porque es necesario conocer algunos conceptos, conocer que no solamente es transferir información de una fuente a otra, sino ni tampoco es procesarla, extraerla, cargarla y dejarla en un repositorio tan simple, sino que hay algunos pasos, hay algunas características, hay algunas especificaciones, digamos, que debemos de cumplir con el fin de poder hacer un buen trabajo con referente al Big Data, ¿no? Entonces, como les comenté, ya empezando el tema 5, vuelvo a tocar este punto porque fue nuestro punto de partida cuando empezamos a hablar de ingeniería de datos. Entonces, vuelvo a tomar la misma imagen con las que empezamos todo esta aventura este curso de introducción a ingeniería de datos y Big Data. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de Big Data, hablamos de grandes cantidades de información. Entonces, pongámonos un poco a revisar cómo fluye la información hoy en día con respecto a cada segundo que transcurre en el Internet, ¿no? Entonces, vemos cuando hablamos de un chat GPT que constantemente todos estamos, me incluyo a veces, consultando y tratando de hacer ciertas innovaciones, revisar errores, innovaciones, no sé, revisar quizás alguna generación de código, alguna consulta muy puntual. Cada consulta tenemos más de 22.831 visitas en simultáneo dentro de los 60 segundos que se realizan a ChatGPT en simultáneo. Eso quiere decir que hay una gran cantidad de gente y probablemente hoy en el 2024 sean el doble o el triple de visitas a lo que es hoy el ChatGPT. Entonces, es importantísimo revisar estos números porque imaginemos que de aquí en unos años, Dios quiera, caigamos en alguna empresa gigante como sea Google o, o Twitter o Facebook, ¿no? Entonces, y nos digan, procesa esta información, es tanta la información que hay que saber cómo vamos a intervenir en ellos, ¿no? A pesar de ser empresas tan grandes, probablemente siempre hay algo que innovar en el camino, ¿no? Entonces, cuando hablamos de Big Data, hablamos de mucha información que puede estar procesándose en simultáneo en muchas aplicaciones, muchas herramientas. Aquí, no, aquí en esta gráfica, por ejemplo, no tomamos un punto que es muy importante y que es donde quizás hoy en día se aplique Big Data con a gran escala, ¿no? O sea, con bastante frecuencia. Son, por ejemplo, los bancos. Los bancos constantemente están, basta que
cada persona que entra al cajero, en 10 minutos entraron más de 50 personas a un cajero que tiene probablemente 5 o 6 agentes, ¿no? Entonces vemos multiplicado eso por la cantidad de agencias, por la cantidad hablamos de un minuto, por la cantidad de agencias, por la cantidad de departamentos, ciudades, distritos, incluso todo el país a nivel nacional, es como que llegamos a ver mucha información y no solamente es procesar los estados, sino es procesar cada transacción que se da en el momento, ¿no? En el minuto en el que transcurre todo en simultáneo. Entonces, uno de los más usados hoy en día, una de las empresas que más usa Big Data son el tema de bancas, ¿no? Ahora, el ejemplo que les doy es en cualquier banco puede suceder lo mismo. Y sucede lo mismo no solamente en el simultáneo con los cajeros, en físico, moviendo el dinero tan simultáneamente, sino transacciones. Imaginemos las transacciones por medio de aplicaciones como hoy en día es Yape, por ejemplo, ¿no? Yape puede tener muchas millones probablemente de movimientos en segundos. De mucha gente ya consume Yape. Creo que hoy en día hay 22 millones de usuarios, si más no me equivoco. Hace unos días colocaron su estatus. Tienen ya 22 millones de usuarios, ya empiezan a usarse en diferentes países, entonces el movimiento es mucho mayor, ya hablamos de grandes escalas y procesamiento pues en simultáneo, en streaming, hablamos de Big Data, ¿no? Entonces, hay que tener bien claro cuando hablamos de Big Data y cuando hablamos de un proceso de ingeniería de datos simple como sea mover, no sé, 1 millón de registros, probablemente no sea Big Data, ¿no? Entonces, Big Data hablamos cuando es mayor a 10 millones de registros en simultáneo, ¿no? Eso significa hablar de Big Data. Ahora vamos a tocar un poco ya tocando un poco el concepto, la funcionalidad que tiene Big Data en el mundo hoy en día, ¿no? Entonces tenemos conjuntos de datos cuyo tamaño, complejidad, velocidad de crecimiento es difícil de capturar, procesar, analizar con herramientas convencionales. Justo lo que les comentaba, ¿no? Ya no hablamos de pequeños procesos, ¿no? Hablamos ya de información trabajando en simultáneo, necesitamos herramientas más robustas, necesitamos una arquitectura bien definida, necesitamos básicamente todo un ecosistema ya complejo, adecuado y que permita pues procesar esta cantidad de información que básicamente pues se necesita en el día a día para poder tomar decisiones y poder tener procesos operativos pues en vivo, ¿no? Entonces, acá tenemos una gráfica, he tratado de buscar una gráfica que nos pueda representar cómo es que va creciendo el tema de ingeniería de datos a nivel de hasta llegar al Big Data, ¿no? Entonces, como les comenté, ¿se acuerdan en casos donde hablábamos de un sistema de ventas que procesa 10.000 registros, ¿no? Normalmente eso es un sistema ERP, que finalmente trabaja con información de una empresa, pero no hay tantas transacciones en simultáneo, no hay mucha información en movimiento, ¿no? Si bien es cierto, es muy importante el tener un sistema de ventas, pero no hablamos de la cantidad de movimientos que podría haber quizás a nivel de macro de un banco, a nivel de una red social, ¿no? Entonces, probablemente los ERPs muevan megabytes de información, algo un poco pequeño, digamos, ¿no? Luego vienen los conocidos CRMs. Los CRMs básicamente se centran en estudiar a los clientes dentro de las empresas, ¿no? Tú vas a tener un CRM cuando puedas estudiar comportamientos de los clientes, cuando puedas segmentar a tus clientes. Básicamente es todo el comportamiento desde cómo se categoriza hasta su nivel geofísico, que es básicamente la ubicación, cómo tú puedes agarrar y trabajar y segmentar. Por ejemplo, para más o menos entrar a un caso real, un CRM viene a ser donde tú tienes tu sistema de ventas, pero tú para que vendas, tú no te enfocas en tus productos netamente, te enfocas también en los clientes, vas a tener que segmentar a tus clientes por quienes te compran más, quienes te compran menos, qué categorías de productos te compran más.
por qué zonas te compran más. Una zona A no va a costar igual que una zona B. Quizás vas a lanzar una promoción por zonas, por segmentos. Tú vas a empezar a catalogar, a estudiar a cada cliente para poder saber qué categorías le puede gustar a ciertos clientes, ¿no? Empezar a hacer agrupaciones. Entonces, más o menos ya empiezas a ver comportamientos donde tú puedas aplicar incluso analítica avanzada como un sistema recomendador, ¿no? Un modelo recommender, puedes aplicar diversos modelos de ciencia de datos o quizás una ingeniería, pues obviamente necesitas una ingeniería de datos para poder llevar la información del CRM a trabajar con analítica avanzada y poder generar datos de valor, ¿no? Analítica de valor. Entonces, es cuando hablamos pues de un CRM, una aplicación propia dentro de una entidad, de una empresa, hablamos de gigabytes, ¿no? ¿Por qué? Porque ya estudiamos, no solamente vamos a explotar al cliente y ver una lista de clientes, sino que vamos a brindar información de valor para toma de decisiones a nivel de clientes, lo cual la volumetría crece un poco a nivel de desarrollos y la información pues finalmente crece de megabytes a gigabytes, ¿no? Hablamos ya de mayor información. Por ejemplo, un banco manejar un CRM que todos los bancos probablemente tienen un CRM para ver los comportamientos de sus clientes y ver en qué momento ofrecer las tarjetas de crédito, ¿no? Entonces, ahí ya mueven información a nivel de gigabytes, pero ahí en ese caso, el detalle de las transacciones es mucho más grande y ahora vamos a llegar hasta lo que es Big Data. El siguiente, un poco más grande que el CRM, es la web, las páginas web. ¿Por qué decimos que las web mueven información a nivel de terabytes? Porque las páginas web, cada vez que nosotros interactuamos con una página web, nosotros entramos, por ejemplo, a Facebook y en Facebook, bueno, a lo mejor una página de ventas, Mercado Libre, por ejemplo, entramos a Mercado Libre, cada vez desde que nos logueamos, ya el sistema, la base de datos, si es que tenemos una base de datos, por ejemplo, un funnel, que es un funnel guarda cada movimiento o cada interacción que tiene el usuario con la web. Tú puedes crear incluso mapas de calor y esto lo pueden hacer con Google Analytics, por ejemplo, ¿no? Donde puedes ver el usuario, no sé, cuánto tiempo demoró en loguearse, desde loguearse hasta entrar a seleccionar una categoría de un producto, desde que selecciona una categoría hasta que elige un producto, cuánto tiempo le tomó entrar al carrito de compras para poder ver y darle un check out a su carrito de compras. Entonces, allí tú vas almacenando esa información del movimiento y comportamiento del usuario dentro de la aplicación. Entonces, cuando hablamos de webs, no solamente es, ya es una página que utiliza un login y sus ventas y va a consumir a los productos, sino que vamos a ir un poco más allá para ver cómo interactúa el, el, el usuario frente a la aplicación web, ¿no? Entonces, todas esas transacciones, imagínense cada vez que entra un usuario a una página, la sesión del usuario se guarda, ¿no? Se guarda en una base de datos. Un usuario puede generar, y esto lo vi hace poco en un panel de Google Analytics, un solo usuario en una sesión puede generar hasta 5.000 registros en una sola sesión. Entonces, ya hablamos de que, claro, el usuario se pasea por todos lados, da clics, se mueve el mouse por ciertas zonas, va buscando, ¿no? Es un usuario curioso. Entonces, cada vez que haces un movimiento, se va registrando en la base de datos. Entonces, eso te sirve, miran, pues, Giancarlos, pero eso, ¿para qué nos puede servir? No, no sirve, no me suma. Suma mucho, chicos. Suma muchísimo. Y lo digo por experiencia. ¿Por qué? Porque un equipo comercial justo me comentaba que necesitaba el funnel de cuánto demoraban para comprar productos y por qué no compraban ciertos productos. Entonces, se pudo ver que en el funnel justamente se pudo ver
que el cliente elegía primero una categoría, seleccionaba de otra categoría otro producto y iba comparando precios. Pero ¿por qué iba comparando precios? Estoy hablando de una página que es de e-commerce. Entonces, comparaba precios de diversos vendedores en el e-commerce. Entonces, iba agregando a su carro, cada vez que va agregando al carro, va pues teniendo interacciones con la página, va buscando y al final nos dimos cuenta que estos usuarios eran prácticamente huntings que iban buscando precios de versus sus precios o sea, ellos son vendedores y entran al e-commerce a ver cómo están frente a las competencias, ¿no? Entonces, nos ayudó muchísimo el saber qué usuarios eran, ¿no? Nosotros cuando hablamos de funnel, capturamos IP, sesiones y muchas cosas, incluso dispositivos, capturamos el modelo del dispositivo que se conectó a la página. Hay mucha información que, que se utiliza justamente para el tema de las webs, ¿no? Ahora, ¿para qué otro uso, aparte de poder saber y ser curioso, podemos usarlo? Para, por ejemplo, ¿cuántas veces abandonaron tu carrito de compras, no? ¿Por qué entraron al carrito, se llenaron el carrito y abandonaron? Entonces, te puede ir ayudando. Algo que es también muy importante cuando hablamos de esta información de Big Data a nivel de webs, es que hay información que justo los que les comentaba del funnel y el tiempo que pueda demorar un usuario en cierta pantalla, le sirve sobre todo al equipo de UX, al que tiene la experiencia del usuario, ¿no? Cuando trabajamos en el equipo de data, no necesariamente trabajamos metidos haciendo reportes de analítica de datos, o dashboards, ¿no? O dando esa información, sino que también podemos dar ese tipo de información a ciertas áreas que puedan requerirlo. Por ejemplo, el área de UX, que es el User Experience, que le va a ayudar. ¿A qué le va a ayudar? A que ellos puedan diseñar, o sea, si ven que se demoran mucho entre pantalla y pantalla, o que el recorrido hasta desde que entró y se lo vio hasta que llegó a hacer una compra es sumamente alto los tiempos, no sé, le pueda tomar hasta 10 minutos, entonces, pues hay que mejorar la experiencia del usuario mejorando la UI, ¿no? De la página web en este caso. Entonces, sí sirve esta información para poder darle no solamente al equipo de analistas de datos, sino a diversas áreas que le puedan servir como a los UX, como les comento ahora, ¿no? Entonces, ahora que les comento esto, probablemente los UX también tengan analistas de datos. Entonces, pero es otro tipo de información, ya no es información tan simple como un reporte de ventas, ¿no? Sino es información un poco más rebuscada, un poco más analizada. Entonces, este tipo de información maneja muchos datos, llegan hasta terabytes. Incluso llega a ser mucho más grande que el tema de ventas. Pero ahora entramos a ver un gigante más que consume petabytes. Cuando hablamos de Big Data, hablamos de petabytes. Entonces, Big Data, ¿qué son? Por ejemplo, ¿qué nos genera Big Data? Nos genera los sensores, los RFIDs, dispositivos. ¿Qué es un sensor, Giancarlos? Les comenté justo de IoTs, ¿no? Les comenté el ascensor. ¿Cuántas veces en un edificio, o sea, en un edificio grande, sube gente del piso uno al piso 2, del piso 2 al 3, del 2 al 5, del 2 al 20, del 30, no sé? Toda esa información se va guardando. Ahora, cuando hablamos de que una empresa que da servicio de ascensores, no va a guardar un ascensor nada más o dos ascensores, va a guardar de toda su flota de ascensores que probablemente tiene distribuido en muchos países, en muchos lugares de la ciudad, en muchos distritos, zonas, etcétera, ¿no? ¿Qué es un RFID? El RFID, ustedes deben tener un photocheck probablemente en las empresas en las que trabajan. Tarjetas de proximidad. Estas tarjetas de proximidad son RFIDs, tienen lectura de RFID o NFC. Entonces, lo que haces es, cada vez que entra una persona al trabajo, pasa el RFID. Entonces, imagínense la cantidad de personas, cuando tú vas de visita a una empresa o eres trabajador de una empresa, entras y sales 2 veces al día, ¿no? Entonces, imagínate que en un edificio de 50 pisos entren y salgan personas, eh, no sé, entran para el ingreso,
salen para el almuerzo, vuelven a ingresar del almuerzo, vuelven a salir o bajaron por algún tema. Entonces, cada vez que pasan su tarjeta, se registra. Imagínense en un edificio de 50 personas donde entren, no sé, pues 10.000, 15.000 personas multipliquemos esto por 50 o por 100, ya estamos hablando de 15, 20 millones de información diaria. Entonces, ya escapa un poco del tema de una página web, de un sistema de ventas, sino que ya es información sumamente, pues, rápida, ¿no? Ahora, hablamos de petabytes, ¿por qué? Porque no solamente van a registrar esa información, sino que cuando tú entras a tu oficina, también a veces tenemos puertas que trabajan pues con estos mismos lectores. Entonces, vas a leer la puerta, entrada, vas a leer arriba en tu oficina otra entrada, vas a leer cuando volviste a salir a tu oficina otra vez abajo por el almuerzo, subida. Son más de 10 veces, 15 veces por persona, ¿no? Entonces, empieza a multiplicar la información si empezamos a sacar casos. Entonces, esta es la información que maneja normalmente Big Data con respecto a los RFID, sensores. Cuando hablamos de móviles, es algo muy similar a la información de una página web. Sin embargo, a nivel de móvil, cuando nosotros entramos a una página, normalmente scrolleamos y nos vamos y nos paseamos por la página y cada vez que scrolleamos, es un registro. Incluso es más fuerte porque en la página web tú tienes una pantalla de, no sé, 21 pulgadas, 17 pulgadas en una laptop y finalmente tienes un mejor alcance, pero el alcance en un web móvil es mucho menor porque tiene el responsive que adecua la página a la pantalla. Entonces, no vas a poder ver todo y vas a tener que scrollear. Entonces, ahí generas un mapa de calor que vas a ir registrando a la base de datos vas a ir golpeando básicamente a la base de datos por cada vez que interactúes en la página, ¿no? El click stream del usuario, eso es justo lo que les comentaba, ¿no? Cada vez que tú haces un clic, yo doy un clic en una página y ya está empezándose a registrar, ¿no? O simplemente en una página de banca, tú, no sé, vendas, no banca, sino una empresa como Amazon, por ejemplo, registra cada vez que tú sobrepones el mouse sobre una imagen de un producto. ¿Por qué? Porque quiere decir que pasaste y algo te llamó la atención o no dirigiste, ¿no? Pero esa una velocidad no es si tú arrastras el mouse rápidamente a un producto, obviamente no lo contabiliza, pero si tú pasas lento, como que a veces no sé si han notado que una imagen se resalta, ¿no? Cuando tú te sobrepones. Entonces, básicamente cuando se sobresalta, ya está registrando que algo te llamó la atención del producto, ¿no? No necesariamente a ti te haya llamado la atención, pero simplemente eh, ya se interpreta como eso, ¿no? Entonces, más o menos va por ahí el click stream del usuario. Contenido generado por el usuario es básicamente los que les comento, interacciones y alimentaciones sociales. Cuando hablamos de redes sociales, por ejemplo, en redes sociales también se genera Big Data porque imagínense toda la cantidad de personas que hay en el mundo utilizando Instagram o dando likes o dejando alguna reacción a una foto, ya está generando información y imagínense todas las personas haciéndolo en simultáneo. Justo ahí en la foto comentábamos que eran como 23 millones en simultáneo en 60 segundos. O sea, imagínense un día. Debe ser terrible y mucha información entrando en simultáneo. Y más que terrible, debería ser sumamente interesante el ver qué arquitectura utiliza, por ejemplo, Instagram por detrás para procesar esta información en simultáneo, ¿no? Hay mucha arquitectura y bien detallada y bien objetiva para cada tarea que realizan, ¿no? Demografía externa, feed de datos comerciales. Cuando hablamos de feed de datos comerciales es, por ejemplo, el tema de estas webs de ventas, ¿no? Video HD, audio, imágenes. Sucede exactamente lo mismo que con las páginas web cuando hacemos, por ejemplo, Netflix, ¿no? Usamos Netflix, basta que nosotros hayamos abierto un video que nos gusta, una serie que nos gusta, y ustedes ya deben haber visto que le sale este, videos similares al que viste, ¿no? O recomendaciones similares de acuerdo al video que viste. Entonces,
¿Cómo toman y capturan esa información? Porque ya lo abriste, ya leíste la descripción, o has visto, basta que 10 o 15 minutos y ya empieza a enviar información a un modelo de recomendación que básicamente es un procesamiento de la información que tú estás viendo, se la pasamos al científico de datos y el científico de datos ya evaluó, ya pasó por un modelo recomendador que te manda algunas series o películas con las categorías similares a las que ya viste, ¿no? eh, Pasa algo muy similar. A veces decimos, no, el celular no se escucha, ¿no? Pero no necesariamente te está escuchando. Hasta que tú te hayas detenido más de 3 segundos a mirar una foto, una imagen en una red social y ya te empiezan a salir, eh, ¿cómo se llama? Ya te empiezan a salir recomendaciones, cosas similares, te empiezan a soltar imágenes, fotos, videos de cosas similares a las que te has detenido a ver. Entonces, pero no es que el celular te escuche, sino que es un sistema de recomendación basado en el comportamiento que tenemos como usuarios. Voz a texto. Eso también ya empieza a sonar un poco a que, por ejemplo, tú cuando le dictas al celular, a Siri, por ejemplo, en los iPhone, tú le dictas un mensaje o a Alexa, tú le dictas un mensaje, Alexa ya está registrando absolutamente cada palabra que le estás dando y ya lo está guardando en memoria, ¿no? Pero sucede diferente cuando tú, por ejemplo, usas un traductor de voz en Google, por ejemplo, ¿no? Entonces, tú le dictas a Google, porque activas el micro, le dictas a Google y Google ya está registrando en su base de datos qué cosa es lo que estás dictándole para empezar a ver qué tipo de información te va a mostrar o te va a recomendar o simplemente en tu siguiente buscador ya te aparezca algo similar, ¿no? Entonces, es básicamente en ello. Registros de productos y servicios, mensajes y mensajes multimedia. Entonces, hablamos de Big Data, recuerden, hablamos de transacciones más interacciones más observaciones. ¿Por qué? Porque cada vez que nosotros hacemos un movimiento, una acción en una página web, sobre todo en Internet, hacemos una transacción. ¿Qué es una transacción? Es básicamente un clic, digamos, ¿no? Eso es una transacción. O entrar a un enlace, ya es una transacción porque ya estás consumiendo. Una interacción puede ser un scroll, ¿no? Y una observación y empiezas a escribir, empiezas a ingresar información. Todo eso pues se va registrando y si se dan cuenta tenemos incremento de variedad y complejidad en los datos, a diferencia de cuando empezábamos a registrar con los casos de uso que comentábamos en algún principio, empezábamos a registrar un sistema de ventas, ya no necesariamente hablamos de una transacción puntual registrada en una base de datos fuente, sino que ya empezamos a hablar de información en vivo, empezamos a hablar de diversos tipos de datos, ya no hablamos tanto de datos estructurados, empezamos a hablar un poco de datos semiestructurados, como son los JSON. Se trabaja mucho con los JSON a partir de información de Big Data. Trabajamos mucho la complejidad en los datos. ¿Por qué? Porque tenemos, por ejemplo, un lector de tarjetas. No es que cada vez que tú pasas la tarjeta va a decir Giancarlos, ¿no? Tiene un código, el código es interpretado, el código tiene que tener una estructura, el código tiene que tener una tecnología la cual interprete quién abrió la puerta, qué puerta abrió, cuál abrió, para qué tiene acceso. Entonces, hay múltiples usos, casos de uso, básicamente, que pueden tener, pues, cada punto de los que hemos conversado, pues, esta noche. Y me quedo corto en hablar de solamente estos, porque también existen muchísimos otros adicionales que puedan darse en el día a día, pero no los tenemos aquí anotados, ¿no? Entonces, esto es como que la introducción a lo que es Big Data. Si alguien tuviese alguna duda o consulta acerca de lo que hemos comentado, por favor, háganmelo saber por el chat. Sí me gustaría saber que haya quedado bastante clara esta definición de Big Data y cómo podemos nosotros pues identificar estos tipos de procesamientos de datos, tanto de pequeños a medianos y finalmente pues gigantes.
en el cual nosotros vamos a interactuar como ingenieros de datos y viendo un poco el tema de Big Data, ¿no? Entonces, sí, sí me gustaría saber si todos estamos check, si todo quedó claro, pues un dedo arriba y para continuar, perfecto. Excelente, entonces, bien, ahí tenemos algunos dedos arriba, ya continuamos con el siguiente tema y aquí es donde vamos a empezar a tocar unos temas unos temas un poco más a detalle, ya que cuando hablamos de Big Data, hablamos de cinco Vs, o cinco Vs, o cinco V chicas, ¿no? Yo le digo V, cinco Vs, que son básicamente la V pequeña, donde hablamos de cinco palabras claves en el mundo de Big Data. Cuando hablamos de Big Data, hablamos de volumen, velocidad, valor, veracidad y variedad. Cada uno de ellos tiene mucha importancia a nivel de Big Data. Volumen, cuando hablamos de volumen en Big Data, hablamos de que hablamos de mucha información. Cuando hablamos de Big Data, automáticamente se nos viene grandes cantidades de datos, ¿no? Entonces, hoy por hoy hablamos de petabytes, exabytes, quizás zettabytes, que son un grado más arriba de los exabytes. Entonces, hablamos de mucha información, demasiada. Y no se puede almacenar en ningún dispositivo de almacenamiento individual. No se necesita, o sea, para que tú almacenes tanta información, tú no puedes almacenar todo en un SQL, por ejemplo. El SQL muere con tanta información. Tú necesitas almacenar siempre en en una red de sistemas distribuidos, que en algún momento les comenté acerca de Apache Hadoop, por ejemplo. Apache Hadoop, ¿qué es lo que hace? Más o menos les comento cómo trabaja por detrás para que se pueda entender por qué lo menciono y por qué hablamos de una red distribuida. Hadoop va a ir almacenando toda la información como archivos, ¿ya? Archivos en un storage, el cual se llama HDFS. Entonces, va a ir almacenando en archivos, pero no va a almacenar información netamente legible a simple vista, como abres un TXT y vas a ver la información, no, sino lo va a guardar encriptado y metadateado. ¿Qué es metadateado? Que está encriptado y la única forma de leerlo es con un Apache, no, sí, con un Hue. Hue es el lector de HDFS o de Hadoop, ¿no? Entonces, ¿cómo es que guarda y cómo es que es tan fácil acceder a la información cuando es tantos millones de datos? Entonces, Hadoop lo que hace es almacenar la información metadateada, pero por medio de particiones. Es decir, ¿qué cosa es una partición? Tú tienes información hablemos de las transacciones de un banco. Las transacciones de un banco pueden estar particionadas primero por país, puede ser, si es que es internacional, por país. Puede estar eh, particionada por departamento, puede estar particionada por distrito, puede estar particionada por zona, puede estar particionada por tipo de banco, si es mediano, pequeño, grande, ¿no? O depende de la agencia. Entonces, cuando tú en el Hue ejecutas la consulta, digamos un SQL, ejecutas un select asterisco from, le vas a poner siempre un where. Ese where se va a dirigir a alguna partición. Si tú buscas un select asterisco from where un dato puntual, va a ser un poco complicado, no digo que lento, pero va a ser un poco complicado, te va a hallar el resultado, pero puede que demore algunos segundos extra a cuando tú le pongas un where.
¿no? Si tú le pones un where, que es la condición de más o menos dónde existe el dato, te va a resultar la partición, ¿no? Entonces, cómo es más o menos la partición? Imaginemos una carpeta gigante, una carpeta que sea, no sé, que se llame global. Dentro de la carpeta global hay muchos países, por mencionar Perú, Ecuador y Colombia. Dentro de Perú vas a encontrar los 24 departamentos y así cada país con sus departamentos. Dentro de cada departamento vas a encontrar las provincias. Entonces, cada carpeta y cada subcarpeta se llama partición. Entonces, tú vas a poder encontrar información más rápido, ¿no? ¿Qué se te hace más fácil a ti buscar cuando entras en un explorador de archivos? Vas a encontrar la información por carpetas. Ya, acá es algo similar. Imagínate un sistema de ventas donde puede estar por zonas, pero también puede estar por años. Puede estar por años, por meses, y tú de frente vayas al registro. Ah, ya, yo quiero del tal mes, de tal día a tal día. Listo. Rum, te regresa la información al toque, ¿no? Entonces, eh, cuando hablamos de red distribuida, quiere decir que cuando tú haces la consulta, va a buscar en todos los metadatos va a buscar y va a traerte el resultado. Y va a pasar lo mismo cuando tú lo ingreses. Cuando tú ingreses el dato o sea, ingestes la información hacia la base de datos donde lo tengas almacenado en HDFS, por ejemplo, lo que vas a hacer es ingresar a qué partición vas a direccionar la data. Entonces, y no es que solamente para leer, probablemente se vaya a necesitar por detrás, obviamente no lo vemos a simple vista, pero por detrás se reconstruyen, pues todos los metadatos se juntan para dar el resultado que se está consultando, ¿no? Ahora, podría ser también que cuando tú ingresas la información, yo les comenté que con Spark ustedes pueden seleccionar cuántos nodos y cómo es que quieren que ingrese la información, porque no es lo mismo tener un servidor que manda la información directa a que un procesador eh, se divide en varios nodos y que los tres nodos trabajen en simultáneo y se manda la información. La respuesta va a ser mucho más rápida. Entonces, cuando hablamos de HDFS, no solamente es ingresar la información por nodos, sino ingresar también información por particiones. Entonces, tú le puedes asignar como que las particiones, cuántos nodos quieres que vean cada partición. Entonces, si se dan cuenta, ya hablamos un poco de infraestructura. Ya ahí entramos a ver un tema que justo lo mencionamos en clases pasadas, que es necesario conocer. Cuando hablamos de skills técnicos, hablamos un poco de infraestructura, hablamos de redes y empezamos a tocar temas ya un poco más técnicos que sí es necesario pues conocerlos y que cuando ustedes en algún momento lograran estudiar el tema de Big Data a detalle, pues van a llegar a tocar este tema que es sumamente importante, ¿no? El de las redes distribuidas. Entonces, espero que más o menos se haya entendido el mensaje y que pues puedan llevarse un poco la idea de cómo trabaja una red distribuida. Eh, Otro punto, hablando de volumen, es que debido a la reducción de costos que se tiene frente a un escalamiento vertical, se busca poder registrar todas las observaciones y eso es llamado dataficación. Entonces, justo lo que yo les decía, ¿no? No solamente es llevar toda la información a una base de datos y almacenar imaginemos las interacciones de una página web. No es agarrar y llevar todo bruscamente a la base de datos porque si no se nos llena y hacemos Big Data fantásticamente sin necesitar tanta información. Entonces, lo que hacemos es, normalmente, si bien es cierto, el escalamiento es vertical, porque vamos a hacer escalamiento de datos, vamos a hacer escalamiento de infra, a nivel de discos, de base de datos y todo, pero sí necesitamos eh, darle un sentido a la información que vamos a guardar, ¿no? Porque no me serviría de nada guardar información
de cada vez que cierran sesión en la pantalla, y que probablemente es constantemente cuando no es necesario, ¿no? O probablemente sí, o simplemente no quiero que me guarde información cuando alguien le dio clic a la pantalla de inicio cuando no fue necesario. Entonces, ese tipo de información tú la datificas, ¿no? Tú puedes agarrar y ver qué es lo que realmente vas a guardar, porque normalmente vas a buscar registrar solamente lo que vas a necesitar o lo que te están solicitando a nivel de Big Data, ¿no? O a nivel de procesamiento de datos. Entonces, es eso más o menos lo que es dataficación. Algunas empresas que utilizan Big Data hoy en día, Twitter, Facebook, Instagram, lo mencioné justamente con el tema de interacciones, twitters, reacciones que se dan a fotos, publicaciones. Entonces, si hablamos de Big Data, podemos hablar de redes sociales o de estos tres gigantes, ¿no? La datificación es una tendencia tecnológica que se convierte muchos aspectos de nuestra vida en nuestros datos, que luego se transfieren información realizada a una nueva forma de valor. Es más de lo que ya les dije, de que nosotros creemos que simplemente estamos paseando por una web, pero por detrás estamos generando información que a un sector, a un área muy potente, que es como la de los UX, o los de los UIs, que muchas veces hacen el rol de UX también, les pueda servir para poder ver si están ofreciendo la experiencia al usuario que realmente les agregue valor a la empresa, ¿no? Porque puede ser una UI o una interfaz muy parca, que finalmente haga que el usuario dé 1000 vueltas para poder hacer una compra y no te esté agregando el valor necesario. ¿Quién te va a decir eso? Te lo va a decir la data. La data te va a decir tus usuarios no están navegando correctamente, no están llegando o les está costando llegar a seleccionar un producto por la gran diversidad de categorías que tienes, deberías organizarlas de una mejor forma, no sé, levantar un pop-up por promociones, sabe Dios, ¿no? Entonces, es por ello que empezamos a datificar pues toda la información, ¿no? Esto es la primera V, que es volumen. Eh, la siguiente, la siguiente V de la que vamos a hablar es velocidad. No solamente cuando hablamos de Big Data hablamos de volumen y de grandes cantidades de datos, sino que tenemos que tener toda la agilidad necesaria para poder llevar la información y así como llevarla, también traerla, ¿no? Porque podemos traerla. Normalmente se tiene muy rápido la información porque en una página web, cuando tú interactúas, rápidamente ya estás registrando todo, pero realmente cuando la consumes, cuando una persona se sienta a consumirla, pero no la consumes en el momento en el que fue a ingestarse, ¿no? En la base de datos. Entonces, eh, no se tiene ningún control sobre qué tan rápido van a venir los datos, ¿no? Tú en una página web, eh, te va a llegar mucha información, pero ¿cómo lo controlas? Si tú no tienes un tope. Entonces, Big Data, no tienes un tope, tienes múltiples registros que van a ir llegando, van a ir llegando, van a ir llegando, pero tú no les vas a dar nunca un tope. Siempre te vas a alimentar de esa información para poder agregar el valor necesario, ¿no? Poder tomar decisión a partir de esos datos. Entonces, ese es un gran punto que hay que tener en cuenta cuando hablamos de Big Data, ¿no? Podemos ser muy rápidos, pero la velocidad también de cómo nos ingresa la información también nos puede jugar mal si es que nuestra infraestructura está mal definida, ¿no? Eso tómenlo en cuenta. Cada vez más personas obtienen acceso a Internet de alta velocidad en todo el mundo. Eso es muy cierto porque nosotros, cada vez que ingresamos información a Internet, basta que nosotros ingresemos a una web y estamos generando datos a alguien, a alguna empresa, a alguna entidad. Entonces, mientras más personas naveguen en Internet, ya sea desde un móvil o desde cualquier punto que tenga acceso a Internet, ya vamos a poder tener
información disponible para poder trabajar o poder tomar algún valor de ello, ¿no? Variedad de fuentes como dispositivos móviles generan datos desde cualquier lugar. Eso también es cierto, ¿no? Nosotros cuando entramos a las páginas desde nuestra laptop es por algo muy puntual, buscamos algo puntual, ¿no? Algo específico. En cambio, cuando tú estás en el carro, por ejemplo, y empiezas a googlear algo que te gustó, puedes ingresar desde cualquier lugar, en cualquier momento. O incluso ya estás a punto de dormir y te acuerdas que una amiga te dijo, no sé, hay un libro que es bueno o hay un libro que no sé, te puede ayudar en tal cosa, ¿no? Entonces, eh, lo que se te va a venir a la mente es, lo voy a googlear, lo googleas y ya empiezas a generar información, incluso desde tu cama, ¿no? Desde tu cama, echada en posición que ni siquiera deberíamos optar para poder agarrar el celular, pero la optamos como cotidianidad. Ya estamos generando información desde cualquier lugar y cualquier momento, porque probablemente ya no sea un momento en el cual nosotros debamos ingresar, pero ingresamos simplemente. O cuando estás en el trabajo y agarras el celular para entrar a una red social, porque estás en un rato libre, digamos, ¿no? Entonces ya empiezas a generar datos. Entonces, eso no solamente ya es que una persona pueda tener acceso a Internet, sino que ahora ya puede tener acceso desde cualquier lugar, en cualquier momento y sin ninguna restricción, porque podemos entrar a cualquier tipo de datos, ¿no? Poder cualquier podemos ver cualquier tipo de información en Internet que finalmente pues pueda ser enriquecedora para algún motivo que tengamos, ¿no? Datos desfasados pierden valor cuando aparecen otros nuevos. Esto también, hay algo que, por ejemplo, el chat GPT, por ejemplo, tiene información, pero su información está como que media desfasada hasta el 2023, creo que julio del año pasado. Entonces, si tú buscas información actual de alguna herramienta nueva, probablemente no la tenga, pero ya estás generando información cuando le estás haciendo la consulta acerca de esto, ¿no? Entonces, eh, muchos fuentes de información que permiten ingresar información, ya pierden su valor o pierden cierta confianza cuando tienen cierto desfase en cuanto a los datos, ¿no? Porque lo que nosotros buscamos hoy en día, ¿qué cosa es? Es que sean rápidos, que sean veraces, que finalmente tengan información actualizada de último momento para que nosotros podamos estar al día con la tecnología, ¿no? Porque eso es lo que normalmente buscamos nosotros los ingenieros, o cualquier persona busca estar actualizado con lo último en tecnología. Entonces, eso sería el tema de velocidad, un punto también bastante importante y es la segunda vez que mencionamos. Empresas que utilizan normalmente velocidad, e-commerce y startups, ¿no? Los startups son uno de los que hoy en día utilizan más el tema de velocidad porque tratan de hacer ágilmente todo, lo que hace que los desarrolladores, los analistas y todas las personas que trabajen en ello estén constantemente actualizándose, lo cual genera mucha información a nivel de Internet, porque van consultando, van aprendiendo, van publicando nuevas cosas, o simplemente pueden tener un producto publicado como empresa, como startup, y están generando información porque es un sistema de ventas, ¿no? Entonces, ahí también entra el tema de la velocidad. Vamos ahora a ver el tema del tercer punto, que es la tercera V, valor. ¿Qué haría un ingeniero de datos que cuando procese la información no le dé valor? ¿Qué sería? Simplemente estaría generando un repositorio sin un objetivo, sin un fin, ¿no? El objetivo de todos nosotros, los ingenieros de datos, es justamente procesar información, ya sea a poca escala o a gran escala, un big data, para poder generar un valor. El valor que nosotros debemos generar o debemos llegar al menos es con el fin de poder tomar ciertas decisiones.
ya sea en proyectos, en procesos, en empresas, en cualquier punto, el punto objetivo es poder permitir tomar decisiones a partir de los datos. Es por ello que se hace el data quality que tanto les comentaba, el tratar de hacer la información confiable, el tratar de hacer esa validación de la fuente de datos versus su producto final al momento de entregar el dato accesible a los otros roles. Entonces, es por ello que nosotros lo que generamos y debemos generar es valor a través de los datos, ¿no? Entonces dice, el valor que generan los datos una vez convertidos en información puede considerarse el aspecto más importante. Yo creería que sí. Información sin valor no serviría, o sea, para un ingeniero de datos. Tú podrías procesar, pero si no tienes un objetivo con esos datos, pues no tiene sentido y no estás agregando ningún valor. Entonces, aquí también toca el tema de la datificación, donde nosotros tenemos que definir qué es lo que queremos o qué es lo que quiere el requerimiento que nos hacen para que nosotros podamos saber qué valor vamos a agregar a esa información. No, no necesariamente nosotros agregamos el valor de dar la información confiable y que esa información con valor pueda ser la raíz de una toma de decisión para que mejore el proceso, mejore la empresa o simplemente mejore el marketing, ¿no? Entonces, es valor. Algunos de los beneficios es mejorar la gestión de las empresas, los procesos, definir estrategias más óptimas, marketing. Esto es muy importante porque, por ejemplo, cuando ustedes consumen un CRM como fuente de datos y procesan información, eh, van a poder generar valor para poder tomar decisión sobre los clientes. Los clientes básicamente son los que te van a comprar, los que te van a consumir el producto que estás entregando y tú vas a poder tomar decisión como qué qué estás viendo, qué estás haciendo mal, qué estás haciendo bien, por qué un cliente bajó sus ventas, sus compras o no le vendiste mucho en tales meses, probablemente no le gustaron las categorías que promoviste, qué está accediendo, ¿no? Entonces empiezas a ver un poco que la información que tú procesas empieza a tener valor porque empiezas a impactar en la empresa. Y ese es el punto de todos los ingenieros de datos, impactar con la data, poder no solamente transformarla, sino entregar el valor. Ahora, ¿qué pasaría si te piden un requerimiento y no genera valor? ¿No? Entonces, es ahí donde empieza el análisis de un ingeniero mismo. Por ejemplo, una vez me pidieron un tema de procesar actas de atención a incidencias. Y yo decía, pero ¿por qué me piden procesar actas de incidencias y eran escaneadas? Si no tienen ningún valor, ¿no? Pero realmente para mí probablemente no tiene un valor, pero para las personas que lo van a consumir o que me han hecho el requerimiento sí tenga el valor. Entonces, siempre es bueno también preguntar, ¿y cuál es el valor que estamos entregando con esto? O probablemente enterarnos y empaparnos un poco más del requerimiento. Pero el objetivo de escanear, por ejemplo, esas incidencias era justamente poder mitigar todo, poder mitigar, uno, las incidencias que dejen de ocurrir y cómo las mitigan corrigiendo ciertos aspectos del software que se utilizaba o simplemente de la atención que se estaba brindando, hacer capacitaciones internas. Entonces, para mí no tenía valor, recién era un tema nuevo para mí, pero para el que hizo el requerimiento, obviamente sí, para mejorar básicamente en un tema, un aspecto interno, lo cual podía mejorar el tema del software, menos incidencias, quiere decir menos probabilidad de fallos a nivel de usuarios, ¿no? Entonces, hay múltiples formas de ver cómo se da valor. Obtener una clara ventaja competitiva, realizar ofertas personalizadas a los clientes, email. Esto justo es lo que les decía.
como en un CRM, cuando tú lo transformas, tú puedes ver algo muy importante y van a sentir que están impactando en la empresa cuando, por ejemplo, procesan información de un CRM y les piden ciertos indicadores por cada cliente. Entonces van a sentir que cuando esto lo adopta ya el equipo de comercial o el equipo de marketing, van a tomar acción sobre la información que tú le estás dando. Vas a sentir que, uno, confían en tu data; dos, que estás impactando a nivel de la empresa; y tres, que prácticamente estás siendo partícipe de la toma de decisión, hacer un nuevo cambio a nivel de marketing, ¿no? Entonces, eso es entregar valor y es mucho valor para hacer crecer a la empresa, apoyar a crecer a la empresa, ¿no? Aumentar la relación con el público y mucho más customer voice. Entonces, cuando tú le entregas el valor a nivel, tú tomas la decisión, ya quiere decir que ya definitivamente pues has agregado el valor necesario hacia la empresa, ¿no? Entonces, eso es lo que es la tercera V de valor. ¿Alguna duda hasta acá para continuar con la siguiente V, o todo está claro? Excelente. Solo un paréntesis, comentarles que hay una, hay una certificación internacional a nivel de Big Data que es el BDPC, que es Big Data Professional Certificate de CertiProf. Y yo les traigo como que esta información que es sumamente importante, pero que cuando, si es que en algún momento se lanzan a llevar ese examen, porque es un examen nada más, les van a tocar temas de estas 5 Vs justamente. Entonces, esa información, yo soy certificado justamente con ese certificado de CertiProf, es internacional, y les va a servir muchísimo conocer un poco acerca de las 5 Vs, porque es parte es parte del ecosistema de Big Data y es parte del día a día de lo que hace un ingeniero de datos a nivel de Big Data, ¿no? Y es parte de los conceptos que te van a venir como parte de ese examen, que es sumamente importante cuando eres un ingeniero de datos. Te suma mucho el tener ese certificado porque es valorado. Solo ese paréntesis. eh, no es que les esté mostrando las 5 Vs porque se me ocurre a mí que son las 5 Vs principales a nivel de Big Data, sino que sí son internacionalmente conocidas las 5 Vs. Incluso antes eran 5, pero se agregó justamente la de valor, ¿no? Eran 4, pero se agregó la de valor, porque es importante que la información que generemos pues tenga datos de valor, ¿no? Que genere un valor y un beneficio a las empresas a las que damos el servicio, a las que elaboramos, ¿no? Entonces, sí, es sumamente importante. Bueno, continuamos entonces con la siguiente V, que es veracidad. Si bien es cierto, cuando hablamos de veracidad, hablamos de que nuestra información tiene que ser confiable, tiene que tener eh, ciertas características de validaciones donde nosotros reafirmemos que la información que estamos brindando pues es la correcta. Esto no solamente es un tema de veracidad, sino también un tema de confiabilidad y básicamente de confianza que tú debes de generar a las personas que van a consumirla. Es un poco difícil a veces cuando recién empezamos generar esta información, que nosotros generemos sea veraz. Entonces, la forma y la ruta que debemos tomar para poder demostrar que la información que nosotros brindamos es veraz es, punto uno, conocer netamente el proceso que hemos creado, tratar de adoptarlo como si fuera nuestro y conocer absolutamente todas las aristas que puedan darse. ¿Por qué? Porque imaginemos que tú mañana presentas un proceso, un flujo de datos y ya procesas cierta información de clientes, pero basta que un dato esté mal y tu información ya no va a ser confiable.
y van a dudar de la información que tú des. Y van a preferir ir al CRM y exportar un Excel que validar con tu información. Entonces, es por eso que cuando nosotros entregamos información, hay que contrastar y hay que básicamente certificarnos bien de que la información es totalmente confiable y transparente, ¿no? Y esto comentarlo siempre al equipo que va a consumir esta información. Porque si tú no comentas que la información es tal como nació de la fuente de datos o solamente se hicieron ciertas creación de algunos indicadores a nivel de lógicas, pues tu información no va a tener esa veracidad, ¿no? Entonces, se relaciona con la credibilidad y la calidad de los datos, justo lo que les estoy diciendo, ¿no? Hay que velar mucho, pero mucho, por la calidad de los datos y que los datos sean pues los reales y que no se vean alterados. Sobre todo es muy difícil y duro cuando un ingeniero de datos eh, le cuesta hacer todo un proceso, lo realiza y que en el camino la persona que consuma los datos encuentra un error, ¿no? Entonces hay que saber sustentar si el error es propio del procesamiento o es propio de la fuente de datos, ¿no? Porque a veces puede haber un número en un campo de apellidos y van a pensar que el procesamiento lo hizo o la transformación, ¿no? Y finalmente fue un valor que llegó así de la fuente de datos. Ah, ya, pero ¿por qué el ingeniero de datos en la columna de apellidos permitió un número? Entonces, ahí es donde en el procesamiento, cuando se hacen las pruebas y testeos, normalmente debemos de hacer todas las pruebas a nivel de data necesarias para poder evitar, pues, este tipo de información entre dentro de nuestro rango de visión, porque si no, a nosotros nos van a golpear, nos van a chancar ahí con que es un error del procesamiento, pero sin embargo era un error de la fuente de datos. La fuente de información puede no ser autorizada. Bueno, la fuente de información, siempre nosotros cuando utilizamos, al menos dentro de las empresas, utilizamos información confiable y siempre tiene que ser autorizada, ¿no? Siempre, por ejemplo, si tú vas a consumir información de clientes, normalmente el ingeniero de datos empieza a encriptar temas sensibles como puede ser el de, no sé, un correo, un teléfono, ¿no? Temas sensibles o una cuenta de banco, quizás. Entonces, son temas información que finalmente pueden ser autorizados como que no, ¿no? Entonces ahí hay que ver bien. Error humano-máquina. Los datos pueden no ser comunicados y recibidos correctamente debido a una falla humana o técnica, bueno, sensores y máquinas para recopilar. Bueno, cuando hablamos pues ya de Big Data, eh, puede también ocurrir que, por ejemplo, en temas de ascensores, ¿no? Si un ascensor se malogra, obviamente puede tener un error de sensor. Los sensores normalmente tienen un mantenimiento constante, tanto a nivel lógico como a nivel físico, por los cuales todo tema que tenga que ver con máquinas tiene que tener siempre un mantenimiento físico y no solamente lógico. Ojo ahí. Puede ser el error en nivel de procesamiento como a nivel de equipo, ¿no? Ahí ya no solamente es, todo está dentro de una computadora y se va a procesar, sino que ya depende de un dispositivo o un lector una vez he visto un lector de proximidad en el cual lo pasabas para poder imprimir. Cuando pasabas el lector de una persona en la puerta de ingreso, registraba a Giancarlo, digamos, ¿no? Pero cuando lo pasabas por la impresora registraba a Pepito. Entonces, ¿pero por qué la impresora registra diferente que el de la puerta? O es el de la puerta o es el de la impresora el que está con error. Entonces, ya no es un tema de data, porque el tema de data simplemente va a recibir información, pero sí es un tema técnico con un dispositivo, porque el dispositivo no interpreta, probablemente basta que sea un número cambiado y ya cambió de usuario, ¿no? Entonces, ese es un gran problema, ¿no? Ya empieza a haber el error humano-máquina, ¿no?
La urgencia puede requerir la transmisión de los mejores datos incompletos. Entonces, aquí también hay un tema bien complejo, que es que a veces cuando queremos salir rápido de la incidencia, mandamos la información hasta cierto punto, ¿no? No mandamos toda la información porque hubo algún error, algún tema de conexión, ¿no? Me ha pasado que, por ejemplo, necesitan información del último mes, ¿no? De todas las visitas que hubieron en la web y cómo interactuaron los usuarios. Ya, pero imagínate que un día se cayó la página web. ¿Cómo respondes a que ese día, pues no, bueno, o por horas probablemente, no tuviste esa información de la página, ¿no? Entonces, lo único que queda son sustentos y transmitir la información tal y como la tienes, ¿no? Nunca tratar de tapar el hueco que pueda haber tenido un error dentro de la información que recibes, porque te podría tocar mal con el tema de veracidad. O dices, no, hay que cubrir ese hueco porque, no sé, los jefes se van a enterar y alguien va a afectar, ¿no? Entonces, copias información, no sé, data de un mes pasado y la copias al día y crees que ya saliste del tema, pero es mejor los datos entregarlos tal y como los tienes antes haber hecho algún tema que no sea confiable y sobre todo pues irregular, ¿no? Un intento malicioso, los datos proporcionados y recibidos, sin embargo, también pueden ser intencionalmente incorrectos, desinformación e información maliciosa diseminada por razones y estrategias. Fake news. Justo lo que yo les decía ahorita es que tú ingreses información por tratar de cubrir algún hueco, algún espacio vacío y terminamos afectando algún proceso por una toma de decisión o algo similar, ¿no? Entonces, complicamos, más de lo que ayudamos, complicamos al resto, ¿no? Entonces, por ahí estamos ya con el tema de veracidad. Ahora vamos a hablar con un tema de variedad. Este también es un tema muy, muy importante porque cuando hablamos de variedad, hablamos de los múltiples fuentes de datos que podríamos llegar a percibir con un Big Data, ¿no? No solamente es el archivo de Excel o el archivo de la base de datos o la conexión, sino hablamos de que ya hay textos, hay gráficos, hay mapas, hay audios, videos, hay mucha información, la cual se requiere a veces procesar. Uy, se requiere a veces procesar y pues ya vemos múltiples tipos de datos. Ya empezamos un poco a ver el tema de tipos de datos estructurados, no estructurados, semiestructurados, ¿no? Que son sumamente importantes conocer la definición, que ya lo vimos en clases pasadas, pero sí es muy importante tenerlo en cuenta como pueden ver, ¿no? Fuentes de datos, comunicaciones humano-humano, humano-máquina y máquina-máquina. ¿Cuándo hay una información o una comunicación humano-humano? Cuando es verbal. Tú, por ejemplo, cuando llamas por teléfono a otra persona, estás dando información de humano-humano. Cuando conversas con una persona es humano-humano. O simplemente cuando conversas con un chat, por medio de un chat con otra persona, es humano a humano. ¿Cuándo es humano-máquina? Cuando tú, por ejemplo, hablas con un chatbot. Entras a la aseguradora de salud y te sale un chatbot en la parte inferior izquierda o inferior derecha y te pregunta, ¿no? ¿Dónde desea reservar hoy su cita, ¿no? Y empiezas a conversar, pero es con una máquina. Entonces ya empezamos a conversar humanos con máquinas. O tú cuando hablas con el chatbot de ChatGPT, por ejemplo, ¿no? Entonces ya empezamos a hablar con humanos máquinas. ¿Cuándo se vuelve, por ejemplo, información que nosotros vamos a recibir como humano-máquina cuando tú como humano ingresas información en tu banco, ¿no? En el banco ingresas, retiras plata y estás comunicándote con la máquina. No estás hablando un lenguaje natural de lenguaje hablado, español, inglés, ¿no? Pero estás hablando en lenguaje máquina, el cual la máquina interpreta como alguna acción objetiva, ¿no?
El humano, estás registrando información de voz por medio de un celular, por ejemplo, ¿no? Cuando haces una llamada. Cuando es máquina a máquina, por ejemplo, podría ser el tema de los ascensores. El ascensor es una máquina y va a registrar información, otra máquina la va a recepcionar para poder almacenarla. El tema de las tarjetas, igual, va a recepcionar la información de una máquina y vas a emitirla desde el lector de tarjetas, ¿no? Igual, grandes potencias como Netflix, Instagram, Twitter, ya tienen este tipo de comunicación y sobre todo lo que hoy en día está pues dando la vuelta es el humano-máquina y el máquina-máquina. Ya no tanto el humano-humano, porque ya ahora todo es con máquinas en las que cuales nosotros interactuamos, como son los chats de voz, ¿no? Son los mismos operadores que a veces tú dejas un operador grabado, una máquina grabada en el teléfono y ya la máquina solita te responde, ¿no? Entonces, ya empezamos a hablar un poco de variedad de fuentes de datos, de información, de cómo vamos a almacenar también esta información, entra al tema del nivel de complejidad, ¿no? Entonces, esto sería lo que es variedad. Hasta aquí hemos hablado de las 5 Vs y son sumamente importantes como pueden haber percibido. Eh, son, cada una tiene un concepto para poder llevar el Big Data más allá de lo que hoy ya se conoce, ¿no? Probablemente de aquí en un tiempo empiecen a salir nuevas Vs donde podamos ver, no sé, o temas más complejos, pero vamos probablemente a experimentarlo, ¿no? Entonces, hasta aquí son las 5 Vs. Vamos a ver ahora las fuentes en Big Data. Justo lo que comentaba, comunicaciones entre personas, ¿no? Las redes sociales, celulares, llamadas, ¿no? Comunicaciones entre persona-máquina, accesos web, los chatbots. Y justo lo que les decía, ¿no? Las comunicaciones máquina-máquina o M2M es etiquetas RFID, que son básicamente los sensores de proximidad, lectores de proximidad. Los sensores de los ascensores ya emiten la señal tal como la perciben, ¿no? No siempre va a haber una persona detrás de una máquina. Ya puede estar la máquina frente a otra máquina y poder interactuar. O sea, a ese nivel de tecnología ya estamos llegando. Ya no es necesario que haya una persona detrás de la máquina. Entonces, es uno de los puntos también muy importantes tener en cuenta cuáles pueden ser nuestras fuentes de datos a nivel de Big Data. Comunicaciones entre personas, redes sociales, plataformas de escucha para filtrar y analizar, Twitter y Reddit. Ya se puede incluso tú mandar un audio o grabar tu voz y que la aplicación pues pueda interpretarlo y buscarte y mostrarte un resultado, ¿no? Como les decía, uno de los grandes hoy en día, bueno, yo lo uso mucho, para mí es muy grande, pero es el Siri, ¿no? Siri o Alexa. La Alexa también ya me parece que de Amazon, ya me parece que también es un gigante porque tú le puedes preguntar cualquier cosa y te puede responder. Incluso tú puedes filtrar información para cuando tu menor hijo tenga una Alexa y hacer una Alexa infantil, ¿no? Que pueda ayudarla a tener ciertos, ciertas respuestas para ciertas cosas, como, no sé, un tema de historia, historia universal, historia nacional, ¿no? Entonces, sí, hablamos ya de comunicación con un equipo que ya nos puede responder. Incluso por medio de la Alexa tú puedes llamar a otra persona y comunicarte. Entonces, es un intermediario en el cual se utiliza pues estas tecnologías y el Big Data incluso ya va consumiendo toda la información que tú vas conversando con otra persona por medio de la Alexa o cualquier dispositivo. ¿Por qué? Porque ya te empieza a buscar recomendaciones. Dense cuenta y ahí volvemos a tocar el tema de que el celular no se escucha. A veces decimos eso, pero
es que justamente está atento a que, o sea, a cómo tú consumes la información, ¿no? Porque tú siempre lo haces a través de Internet. Cuando son llamadas, videollamadas, las haces a través de Internet, lo cual ya estás emitiendo una información hacia el Internet, ¿no? Tenemos lo que son comunicaciones entre personas, máquina, registros web, asistentes virtuales, registros de movimiento de teléfonos móviles. Cuando hablamos, este punto de asistentes virtuales es muy interesante porque ya hablamos de que una persona programa un chatbot para ciertas respuestas cuando entramos a páginas exclusivas como son, no sé, un hospital, una clínica, una aseguradora de salud, ¿no? Porque ya tienes respuestas puntuales y es que tú le estás dando ciertos parámetros para que te respondan, ¿no? Entonces, hablamos de personas, máquinas, y cada vez que tú le dices algo, ya va almacenando la información en ciertos lugares, no todo en el mismo lugar. Entonces, son un poco más organizados cuando es persona-máquina. Registros de movimiento de teléfonos móviles. Aquí hay un tema con, por ejemplo, la geolocalización, porque hablamos de hay sistemas que utilizan, por ejemplo, los equipos de fuerza de ventas, donde ellos empiezan a hacer ciertos registros de información. Por ejemplo, eh, los vendedores de una empresa salen a ofrecer sus servicios a diversas tiendas del sector de Lima, Perú, digamos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace la persona, el de ventas? Marca en una aplicación cuando llegó al punto de la tienda, ¿no? Cuándo llegó, a qué hora llegó y toda esa información ya se van registrando en la máquina, bueno, en la base de datos. Cuando termina de hacer su charla o su inducción o su venta al de la tienda, vuelve a marcar, ya salí de la tienda, vuelve a marcar una marcación de geolocalización donde pueda el sistema, el gestor de la fuerza de ventas puede identificar dónde finalmente estuvo el vendedor en tal hora, en tal momento, ¿no? Y esto pues no es alterable, es totalmente veraz. Ahí hablamos pues un poco de las veces, ¿no? ¿Por qué? Porque hay volumen de información, no hay un vendedor, es solamente la empresa, hay miles probablemente. Para empresas grandes, claro está, hay mucha interacción al día a día, hay marcaciones, más de una marcación en el día, tenemos información veraz. ¿Por qué? Porque estamos hablando de información que no puede ser alterada directamente de una aplicación. Hablamos de valor. ¿Por qué valor? Porque vamos a saber cuándo las personas, los vendedores finalmente estuvieron dentro del rango de la visita y si finalmente si tuvieron alguna venta o no tuvieron alguna venta, ese es el valor que tú le agregas, ¿no? Que puedes agregar información y cruzar con las ventas para poder saber si el cliente tuvo alguna venta que le nació, realmente será el mismo, como una venta autónoma, no sé, podría hacerse cualquier tipo de análisis, ¿no? Y para ello, pues, se utiliza este tipo de comunicación. Dispositivos de ejercicios personales móviles. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros hacemos ejercicio, normalmente tenemos un reloj. El reloj no es que el reloj vaya a registrar y tenga una memoria. El reloj probablemente esté conectado a tu celular a internet, y a partir de ahí esté registrando todo en alguna aplicación de ejercicios y pueda estarte gestionando en alguna aplicación de salud, ¿no? Y ahí ya estamos hablando de no solamente, y volvemos a tocar las 5 veces, porque no solamente es una persona la que lo usa, sino múltiples personas, muchas personas usan la aplicación es confiable hasta el punto de que depende del dispositivo que estemos usando, y finalmente eh, pues tiene una gran cantidad de valor agregado porque te puede ayudar con tu salud física y a poder tomar decisión en cuanto a tu concurrencia realizando ejercicios, ¿no? Si algunos te generan más esfuerzo, otros menos. Algunos dispositivos creo que evalúan también
el tema cardíaco, para temas, personas pues con obesidad o algunos que quieran tener un mayor esfuerzo físico, ¿no? Entonces, para ciertos entrenamientos también, no para todos, ¿no? No podemos jugar fútbol, por ejemplo, con un reloj y evaluarnos porque podría causar alguna desgracia, ¿no? En algún choque propio de la fricción del deporte, ¿no? Entonces, y finalmente, las comunicaciones entre máquina a máquina, que justamente hablábamos de los sensores de dispositivos de proximidad. Hablamos de, por ejemplo, los rastreadores también, bueno, normalmente lo utilizan los GPS de los autos. eh, Tienen un GPS incorporado en el auto y finalmente va emitiendo ciertas señales a ciertos dispositivos donde se guarda pues información de dónde se encuentra el auto, geolocalización. Hay algunos rastreadores que no solamente tienen la localización, sino que también tienen otros sensores que evalúan pues todos los porcentajes y funcionamiento general del auto conectado a la computadora del carro, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, hay múltiples funcionalidades que puede tener una comunicación entre máquina a máquina, un IoT, que justamente lo que mencioné, Internet de las cosas, Internet of Things, también es un tema bastante amplio, es justamente el tema de los ascensores. Para más o menos recordarles, el IoT es eh, Internet de las cosas o Internet of Things, donde hablamos de una máquina que tenga Internet. Basta que tenga Internet, la máquina puede generar, emitir señales, puede emitir datos, información que puede ser almacenado en una base de datos, ¿no? Entonces, cuando hablamos de Internet de las cosas, hablamos de que la información siempre va a estar en vivo. No es que vamos a esperar a una tarea programada para poder enviar información, sino que va a estar en vivo porque normalmente este tipo de dispositivos no eh, no utiliza una memoria como tal, no guarda un disco duro interno el cual guarde memoria, sino que va a estar en constante comunicación, emite la señal, recibe el sistema de procesamiento y se envía la información a procesar en tiempo real, ¿no? Entonces ya existe un trillón de dispositivos que tiene pues Internet de las cosas, el IoT. Eh, Plataformas de escucha para filtrar y analizar. Plataformas de escucha como por ejemplo el Spotify, ¿no? Ya tienen información de nuestros gustos. Basta que escuchemos una vez música y ya empieza a tener un poco de sentido y conocimiento de qué nos gusta. Incluso hace 2 años salió pues el tema de que a final de año te daban un reporte de qué música habías escuchado más, cuántos minutos, cuántos segundos, qué cantantes, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, están capturando la información que nosotros consumimos y no es que nosotros le estemos enviando, sino que la máquina o el equipo de dispositivo del celular donde nosotros escuchamos manda la información, se analiza y finalmente nos la retornan, ¿no? Y no solamente pasa con Spotify, sino pasa todos los días con Facebook. Nosotros todos los días tenemos un recordatorio de Facebook, el cual ya guardó nuestra información y ahora nos lo recuerda analizándola, diciéndonos, aquí tienes un recuerdo con tal persona porque tienes una amistad de 10 años, ¿no? O aquí están tus mejores recuerdos con tal persona y cómo sabe que es mi hijo, porque salgo con él probablemente constantemente en diversos puntos del tiempo y es la misma cara, ¿no? Probablemente. Entonces, ya hay un tema de conectividad de máquina a máquina, ¿no? Entonces, es ello por lo que tocamos, este tipo de información es totalmente en vivo cuando hablamos de máquina a máquina. No hay una tarea programada ni nada, sino que es en vivo. El dispositivo emite la señal, recibe el procesamiento y empieza a fluir, ¿no?
es por ello. Incluso ya hay empresas que empiezan a optar el tema de máquina a máquina, como son, por ejemplo, los bancos trabajan con máquina a máquina porque son los cajeros quien tú le das la orden al cajero, el cajero te da el dinero, pero ya empieza máquina a máquina a comunicarse diciéndole tal persona o tal usuario ya retiró el dinero y se empieza a almacenar, ¿no? Y ya por detrás empieza a hacer una serie de procesos que el usuario ni ha enterado que existen. Entonces, ¿alguna duda hasta acá? Hasta aquí nos estaríamos quedando el día de hoy. Si tuviesen alguna duda, tenemos todavía 3 minutos para poder resolverlas previo al examen que nos tiene preparada nuestra coordinadora. No se preocupen, cualquier duda será absolvida. Excelente, Jennifer. Muchas gracias. Espero pues que la clase de hoy haya sido totalmente de su agrado y que todo el tema de las UDEs, de los conceptos que hemos tocado, pues sean de sumamente apoyo para su carrera, para lo que decidan adoptar o sumar conocimiento. Si tuvieran alguna duda con respecto al tema de Big Data, a temas de ingeniería de datos, de los skills, de las funciones, no duden en comentarlo, porque justamente para ello estamos para poder despejar y instruirlos en todo lo que es correspondiente a la introducción a la ingeniería de datos. Recuerden, pues, que una vez más comentarles que es sumamente importante y que ustedes vayan como que empezando a certificarse en ciertas plataformas, en certificarse, por ejemplo, en estos cursos que nos dan mucha información, nos va a sumar mucho al currículum porque nos va no solamente llenarnos de conceptos, llenarnos e instruirnos por qué ruta tomar para poder llegar a ser unos ingenieros de datos, sino que nos va a sumar porque estamos totalmente en capacitación constante. Yo tuve una experiencia justo cuando empezó la pandemia. Yo estaba entrando en el mundo de la ingeniería de datos. No entraba como un ingeniero de datos, entré como un ingeniero de software primero y luego entré como un ingeniero de datos. Pero ¿cómo fue que tuve ese paso a irme por el tema de ingeniería de datos y certificarme y todo? Es por el tema de que en pandemia yo empecé a tomar cursos, empecé a tomar muchos cursos y me certificaba. Entonces, con el pasar del tiempo, cuando iba a una entrevista, me decían, ¿y qué has hecho en pandemia? Bueno, yo en pandemia he hecho todos estos cursos y me han enriquecido, no sé, en Python, me han enriquecido en SQL, me han enriquecido en muchas, la verdad que no solamente enriquecí mi conocimiento técnico, sino que llevé también incluso algunos cursos como Design Thinking, el cual nos hablan un poco de proyectos, cómo llevar un proyecto, nosotros como ingenieros de datos, cómo vamos a ir de la mano con las decisiones de la persona que realiza el requerimiento, ¿no? Para poder en qué momento presentarles los avances. Entonces, no solamente por el marco ágil, sino también un tema de cómo diseñar el conocimiento, ¿no? Es sumamente importante capacitarnos y certificarnos porque nos va a demostrar que tenemos alguna habilidad nueva, ¿no? Fue muy interesante la clase de hoy. Sigo una carrera de ingeniería informática y no sabía muy bien qué camino elegir. Ahora tengo un panorama más claro. Excelente, Jennifer. No dudes en consultarme cualquier tema que tengas. Te agradezco por la sinceridad. Estamos justamente para ello, para poder instruirlos en qué camino tomar, en aportarles el mayor conocimiento y pues ser muy transparentes con la información que compartimos, ¿no? Ahora sí, eso sería todo de mi parte. Yo les